queráis, ¿vale? Ya podéis dar a grabar si queréis. Ya podéis grabar, si queréis. Vale, venga, y entonces nos quedaría en este caso, como os digo, el mínimo común múltiplo es teta cubo, entre teta, te quedaría teta cuadrado, luego sería más, aquí te quedaría teta cubo, entre teta cubo te quedaría un 1, te quedaría este sumatorio. Y partido el mínimo común múltiplo, que es teta al cubo, igualado a 0, ¿vale? Entonces simplemente estoy sumando las dos fracciones. Y además, como está igualado a 0, el teta cubo, este denominador, lo puedo pasar multiplicando aquí a un 0. Entonces, teta cubo también lo podéis quitar. Y fijaos qué fácil despejar de aquí el teta cuadrado, ¿eh? Si os dais cuenta, este menos 2 teta cuadrado lo voy a pasar con signo positivo al otro lado. Te va a quedar sumatorio desde igual 1 hasta n de xy al cuadrado es igual a 2n por teta cuadrado. Voy a pasar con signo positivo al otro lado. Y ya fijaros, el 2n lo pasamos dividiendo al otro lado. Entonces este 2n lo paso para acá. Y nos queda que teta cuadrado es igual al sumatorio desde igual 1 hasta n de xy al cuadrado partido 2 por n. ¿Todo bien? Y ya para terminar... Sí, dime. Que yo no entiendo por qué cuando hacemos, en plan, que ponemos el sumatorio multiplicando, después cuando hacemos el mínimo común múltiplo, ¿por qué lo ponemos sumando? No, pero es que este sumatorio está multiplicando a esto, ¿sabes? Ah, Claro, es que este sumatorio vale. multiplica esto de aquí. Entonces, claro, como está multiplicando, pues te queda, al dividir teta cubo entre teta cubo, te queda 1 que multiplicaría este sumatorio. Te queda aquel sumatorio, ¿vale? Vale, sí, Y sí, luego sí. ya tienes que dividir todo por el mínimo como múltiplo, que es teta cubo. Lo que pasa es que, bueno, ese teta cubo, como está igualado a 0, lo pasas multiplicando, lo puedes quitar, ¿vale? Vale. Y ya para terminar, por favor, como te preguntan que estimes la teta, no te preguntan estimar teta cuadrado, te dice claramente estimar la teta, pues entonces tienes que poner la raíz cuadrada. Entonces ya para terminar, hacemos la raíz cuadrada para quitar el cuadrado. Partido 2n. Y este ya es el estimador de teta por el método de máxima verosimilitud. Le pones el sombrerito y ya tienes aquí el estimador máximo verosímil. ¿Lo veis? Ya quitáis el cuadrado con la raíz cuadrada. Como te preguntan estimar teta, pues tienes que dejar el estimador de teta. Tienes que despejar la teta. Y este sería el estimador por el método de máxima verosimilitud. Como siempre, la máxima verosimilitud es un poquito trabajosa, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado de las operaciones, pero las ideas son siempre las mismas, ¿vale? Por eso es muy importante que la gente practique todos los ejercicios que hemos hecho en clase, hacerlos tranquilamente en casa, repetirlos, ¿de acuerdo? Porque luego se repiten mucho las cosas, las derivadas son siempre muy parecidas, entonces es cogerle práctica. Hay que practicar mucho, hacer los ejercicios que yo he hecho y repetirlos y repetirlos. Y ya tenéis el apartado A. El apartado A era estimar el estimador de teta por máxima verosimilitud y aquí está el estimador máximo verosímil. Este es la raíz del sumatorio de xy al cuadrado partido 2n. ¿Todo bien? Venga, vamos al apartado B entonces. Vamos a ver el apartado B, que el apartado B tienes que estimar
otra vez el parámetro θ, pero por el método de los momentos. Hemos hecho por máxima verosimilitud y ahora tenemos que hacer el método de los momentos. O sea, por aquí el método de los momentos. Vamos a ver entonces el método de los momentos y vamos a estimar por el otro método que hay para estimar parámetros desconocidos y que nos entra en nuestro curso, que es el método de los momentos. Ya sabéis que vamos a dar los 3 pasos y al dar los 3 pasos obtendremos el estimador por el método de los momentos. Empezamos entonces. Primer paso, hay un parámetro desconocido, pues entonces calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto al origen. Empezamos, calculamos el momento de orden 1, poblacional con respecto al origen. Ese siempre va a ser el primer paso. Calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto al origen. Calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto al origen. Vamos a calcular alfa 1, la esperanza de la población. Mira, calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto a origen. Vamos a calcular alfa 1, la esperanza de la población, la esperanza de la sí. Y no tenéis que hacer ningún... porque la población no es famosa, no es conocida, pero en este ejercicio me están diciendo aquí cuánto vale la esperanza de la población, que era θ, que multiplica la raíz de pi medios. ¿Vale? Entonces, fijaros, claro, como este ejercicio es que se hace tremendo, es larguísimo, ¿de acuerdo? Para que sea un poco menos largo, pues me están dando ya la esperanza matemática, que esto lo hace mucho, ¿de acuerdo? Que cuando no es conocida la población, muchas veces te van a decir cuánto valen las cosas para que no tardes tantísimo, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen cuánto vale, que es θ, por la raíz de pi medios. Entonces, esto directamente te lo dan en el enunciado, que es θ por la raíz de pi medios. Y eso ya lo tenemos ya porque te lo han dado en el enunciado. No hace falta que hagáis ninguna operación. ¿Vale? El segundo paso, calculamos el momento de orden 1 muestral con respecto a origen. Ya sabéis que el segundo paso siempre calculamos el momento de orden 1 muestral con respecto al origen. Vamos a calcular a su 1, que es el sumatorio de xy, partido por n, y que no deja de ser la media de la muestra. Entonces, el segundo paso, como siempre, calculamos el momento de orden 1 muestral con respecto a origen, el a su 1, el sumatorio de xy partido por n, y que no deja de ser la media muestral. Y ya en el tercer paso siempre vamos a igualar los momentos poblacionales con los momentos muestrales. Ya sabéis que siempre el tercer paso del método de los momentos igualamos momentos poblacionales con momentos muestrales. Vamos a igualar entonces alfa 1 con as 1. Alfa 1 con as 1 vamos a igualar θ por la raíz de pi medios con la media muestral. Ya lo que vamos a hacer va a ser igualar, ¿de acuerdo? El alfa su 1 con el a su 1. Vamos a igualar θ por la raíz de pi medios, lo vamos a igualar a la media muestral. Y ya despejando de aquí, despejamos de aquí, θ, esta raíz baja abajo dividiendo, entonces sería la media muestral partido la raíz de pi partido por 2, que lo podéis dejar así, perfectamente lo podéis dejar así, o si queréis lo podéis poner esto invertido, ¿no? Y poner que es x media por la raíz de 2 partido por pi, ¿vale? Si lo invertís, pues lo podéis poner también así, pero me da lo mismo, ¿eh? O ponéis esto, lo mismo me da, ¿vale? Y una vez que ya hemos hecho esto, ya le ponemos una estrellita, porque es el estimador por el método de los momentos. Entonces ya le ponemos una estrellita o un sombrerito, como ellos lo han puesto con estrella, si miráis el enunciado, lo veis, pone θ estrellita m de método de los momentos, ¿vale? Entonces, una estrellita, ¿vale? En vez de poner el sombrerito, le han puesto estrellita, pues estrellita. Y aquí tenemos ya el estimador por el método de los momentos.
fijaos, mucho más fácil que estimar por máxima verosimilitud, sobre todo porque como te han dado la esperanza matemática de la población ya calculada, este dato ya lo tienes, ¿de acuerdo? Si lo hubiésemos tenido que hacer integrando x por la función de densidad, hubiese sido súper complicado, y más en este caso con esa función de densidad. Seguramente esa integral habría que haberla hecho como una gamma o por partes, sería complicadísimo, ¿de acuerdo? Por eso, claro, para evitar eso, te dan este dato y la esperanza cuánto vale, claro. ¿Correcto? Y esto sería el apartado B, obtener el estimador por el método de los momentos. Y ya vamos a hacer el apartado C, que nos pregunta por la propiedad de la consistencia, y luego también preguntaban por la propiedad de la suficiencia, pero como no os entra, en lo de la propiedad de la suficiencia no lo voy a hacer, que eso no os entra a vosotros, ¿vale? Solamente vamos a hacer la consistencia. Comprobar que ese estimador es consistente. Como esto ya nos entra hace unos años, por eso ya no lo vamos a hacer, y solamente la consistencia. Mira, pues vamos a hacer entonces el apartado C. Y además te dice que tienes que comprobar la propiedad, pero para el estimador por el método de los momentos, para el teta estrellita. Entonces, muy importante, el apartado C es el de la estrellita, el de los métodos de los momentos, que la fórmula la acabamos de obtener, que es esta de aquí, que es x media por la raíz de 2 partido por pi. Es este estimador y tenemos que comprobar, ¿de acuerdo?, la consistencia. Tenemos que comprobar la propiedad de la consistencia. La propiedad de la consistencia. Y vimos en su día, en la semana pasada, no, la anterior, vimos que para que un estimador fuese consistente tenía que cumplir dos condiciones. Vamos a ponerlo aquí. Tiene que cumplir siempre dos condiciones, ¿vale? Para que un estimador sea consistente, tiene que cumplir siempre dos condiciones. La primera condición es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la esperanza del estimador, tiene que dar teta, el parámetro desconocido. Esta era la primera condición para que un estimador fuese consistente. La primera condición es que el límite, cuando n tiende a infinito de la esperanza del estimador, te quede el parámetro desconocido. Y eso es lo primero que vamos a comprobar, si se cumple o no se cumple. Voy a calcular la esperanza del estimador y luego a continuación pues veremos si el límite tiende a teta o no tiende a teta. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a empezar calculando primero la esperanza del estimador, que es la esperanza de esta fórmula. Sería la esperanza del estimador, que es la media muestral, por la raíz de 2 partido por pi. Vamos a calcular la esperanza del estimador, que es calcular la esperanza de esta expresión. ¿Va bien? Y por favor, muy importante, la raíz de 2 partido por pi es una constante que está multiplicando. Las constantes siempre se pueden sacar fuera de la esperanza. Entonces, yo voy a sacar raíz de 2 raíz de, y dentro de paréntesis, 2 partido por pi. Un momentito, voy a ponerlo bien. Voy a ponerlo todo bien. Vamos a poner entonces raíz de 2 partido por pi y luego la esperanza. Y por favor, muy importante, y donde ponga la media muestral, pongo su fórmula, sumatorio de xi partido por n. Ponemos sumatorio de xi partido por n. A continuación ocurre lo mismo que ha pasado aquí. 1 partido por n es una constante, lo puedes sacar fuera del sumatorio. Entonces yo podría poner entonces 1 partido por n, que multiplica la raíz de 2 partido por pi, y luego la esperanza del sumatorio. Siempre las constantes las puedes sacar fuera de la esperanza, ¿eh? Entonces, este 1 partido por n también lo puedes sacar fuera.
lo sacáis fuera. Y la esperanza de una suma siempre se puede poner como suma de esperanzas. Es una propiedad que tenía la esperanza matemática que hace 2 semanas utilizábamos montones de veces, ¿de acuerdo? Entonces, pondríamos 1 partido por n por la raíz de 2 partido por pi y luego la suma de las esperanzas. La esperanza de una suma es suma de esperanzas. Es el sumatorio de las esperanzas. ¿Correcto? Únicamente lo que he hecho, como veis, es ir aplicando las propiedades de la esperanza. Hace la semana pasada, no, la anterior, estos pasos los dimos montones de veces. Cuando vimos las propiedades, pues ya sabéis que lo utilizamos montones de veces. La esperanza, una suma, suma de esperanzas. Y claro, como la muestra es aleatoria simple, en nuestro curso siempre lo es, como es muestra aleatoria simple, la esperanza de xy coincide con la esperanza de la población, coincide con la esperanza de la sí. Ya sabéis que los elementos de la muestra, los xy, se distribuyen igual que la población sí, tienen la misma esperanza y la misma varianza que la población. Entonces, la esperanza de xy coincide con la esperanza de la población. Y la esperanza de la población, por favor, no tenéis que hacer ningún cálculo, porque nos ha dicho el enunciado que la esperanza era esta, era teta por la raíz de pi medios. Entonces, donde ponga la esperanza de la población, vamos a poner teta por la raíz de pi medios. Entonces, donde ponga la esperanza de xy, pues voy a poner esto. Entonces, sigo por aquí. Vamos a poner 1 partido por n por la raíz de 2 partido por pi y luego el sumatorio desde igual 1 hasta n, desde igual 1 hasta n de teta por pi medios. ¿Vale? Y siguiéndolo conmigo, que no es difícil de hacer. Estos pasos los dimos montones de veces hace unos días. Y aquí ocurre lo que os dije antes, mirad. Si yo sumo n veces teta por pi medios, que es una constante, si yo sumo n veces una constante, te va a quedar n por la constante. Si yo sumo 20 veces un 2, te queda 20 por 2. Si yo sumo n veces teta por la raíz de pi medios, pues nos va a quedar n veces teta por la raíz de pi medios, claro. Te va a quedar n veces la constante. Entonces nos va a quedar 1 partido por n, que multiplica la raíz de 2 partido por pi, y luego n veces la constante, n veces teta por la raíz de pi medios. Fijaros cómo lo voy haciendo. Y podéis simplificar mucho, porque fijaros, esta n y esta n se nos va. Esa n y esa n se nos va. Y luego, raíz de 2 partido por pi por la inversa también se nos va, lógicamente. Esto se va con esto, claro. Este 2 se va con este y esta pi se va con esta. Entonces nos queda al final, nos queda teta. ¿Vale? Estimador, al final nos quedaría teta. Que eso, por favor, es una propiedad que no han preguntado. Con esto que has demostrado tú, que no lo han preguntado en este caso, pero con esto que habrías demostrado, que el estimador, ¿qué le pasa? ¿Alguien me lo sabría decir? Si la esperanza del estimador queda teta, ¿el estimador cómo se llamaba? ¿Cómo se decía que era? ¿Alguien lo recuerda? Pues se decía que era insesgado otra propiedad. Es que el estimador es insesgado. Si nos hubiesen preguntado comprobar que el estimador es insesgado, tendríamos que haber hecho esta comprobación, ¿Todo bien? Pero bueno, no me han preguntado esta propiedad, ¿vale? Pero bueno, al hacer esto se comprueba que es insesgado, ¿vale? Y ahora voy a hacer lo del límite. Voy a tomar el límite cuando n tiende a infinito de la esperanza de teta estrella, que es tomar el límite cuando n tiende a infinito de teta. Como la esperanza vale teta, ¿vale? Pues pones teta.
Y el límite de teta, que es una constante, cuando n tiende a infinito, el límite de una constante siempre es la constante, siempre te queda teta. Por lo tanto, este estimador sí que cumple la primera condición. De momento, para ser consistente, tiene que cumplir dos condiciones y este estimador cumple la primera condición. Entonces pongo que el estimador, teta estrellita, cumple la primera condición. Entonces el estimador sí que cumpliría, como veis, la primera condición. Bien. Bueno, y una vez que hemos visto que cumple la primera condición, pasaríamos a la segunda condición, es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la varianza del estimador, tiene que ser 0. Esto era la segunda condición, ¿vale? La segunda condición, para ser consistente siempre, es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la varianza del estimador, siempre tiene que quedar 0. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la varianza del estimador y luego tomamos el límite a ver si tiende a 0 o no tiende a 0. Siempre hay que ser muy ordenados. ¿Correcto? Venga, pues vamos a calcular la varianza del estimador, la varianza de teta estrellita, que es la varianza, y donde ponga el estimador, pues ponemos su fórmula, ¿no? Que es la media muestral. El estimador del método de los momentos que daba esto, de 2 partido por pi. Vale, pues entonces, donde ponga el estimador, ponemos su fórmula, es el del método de los momentos. Y lo que sea constante también se puede sacar fuera de la varianza, pero las constantes que están multiplicando, ¿cómo salen fuera de la varianza? Este raíz de 2 partido por pi lo puedo sacar fuera, pero ¿cómo lo tengo que sacar? ¿Cómo salían las constantes fuera de la varianza? Elevadas al cuadrado. Entonces, mucho cuidado, porque esta raíz, voy a ponerlo aquí bien, esta raíz de 2 partido por pi, hay que sacarlo fuera, pero elevado al cuadrado, que me podéis quitar el cuadrado con la raíz, ¿vale? Entonces lo puedo sacar fuera, ¿vale? Pero al cuadrado. Y entonces el cuadrado y la raíz se nos van, y luego multiplicado por la varianza, y donde ponga la media muestral pone su fórmula, que es el sumatorio de xy partido por n. ¿Va todo bien? La constante la saco fuera elevada al cuadrado. Y también, si queréis, lo veis, esa n también la puede sacar fuera. 1 partido por n también lo puede sacar fuera, pero elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría 2 partido de pi por n al cuadrado. Y luego la varianza del sumatorio de xy. ¿Vale? El 1 partido por n también lo he sacado fuera, pero elevado al cuadrado. Ahí lo tendría. Muy bien. Y la varianza, una suma, se puede poner como suma de varianzas siempre que las variables sean independientes. ¿Y quién me asegura a mí que las x son independientes? Pues la muestra aleatoria simple. Ya sabéis que muestra aleatoria simple también significa eso, que las x son independientes. Entonces yo voy a ponerlo yo aquí. Va a ser 2 partido de pi por n cuadrado, y aquí tendríamos que poner la suma de las varianzas. Y cuidado que este paso lo hemos dado porque es muestra aleatoria simple, es más, y las xy son independientes. Entonces hay que indicarlo siempre, ¿vale? Siempre lo tenéis que indicar. Como la muestra es aleatoria simple, las xy son independientes,
y la varianza de la suma se pone como suma de varianzas, ¿vale? Entonces nos quedaría la suma de las varianzas de las XY, ¿de acuerdo? Aquí sería mejor. De las X, ¿vale? Bueno, y a continuación, lo de siempre, como es muestra aleatoria simple, como es una muestra aleatoria simple, la varianza de XY coincide con la varianza de la población. Claro, los elementos de la muestra se distribuyen igual que la población. La varianza de XY coincide con la varianza de la población sí, ¿vale? Y aquí no tenéis que hacer ningún cálculo porque la varianza de la población te la ha dado aquí el enunciado. Mirad, la tenéis aquí. La varianza de la sí dice el enunciado que es 4 menos pi partido por 2 por teta cuadrada. ¿Vale? Entonces voy a sustituirlo, ¿vale? Nos va a quedar entonces, voy a poner 4 menos pi partido por 2 y por teta cuadrado. Entonces lo que haremos es que donde ponga el sumatorio de XY, donde ponga, perdón, la varianza de XY, voy a poner la varianza de la población, que es esta fórmula, que te la han dado en el enunciado, ¿eh? Entonces lo pondríamos ahí. Sería en este caso 2 partido de pi por n cuadrado y luego el sumatorio desde igual 1 hasta n y aquí pondríamos pues 4 menos pi partido por 2 por teta cuadrado, ¿vale? Lo ponemos ahí. Simplemente donde ponga la varianza de XY ponemos lo que vale, que es la varianza de la población, que es esta fórmula, ¿vale? Y claro, si yo sumo n veces una constante, porque esto es una constante, ¿de acuerdo? Todo esto que tenéis aquí no depende de y, es constante. Si yo sumo n veces una constante, nos va a quedar n por la constante. O sea que nos va a quedar n por todo este paréntesis, ¿vale? Entonces nos quedaría entonces, voy a ponerlo aquí, nos quedaría 2 partido de pi por n y luego n veces que multiplicaría a 4 menos pi partido por 2 y por teta cuadrado. Cuidado que al sumar n veces esta constante nos queda n por la constante. Fijaos, estamos repitiendo siempre lo mismo, ¿vale? Y me podéis simplificar algunas cosas, ¿no? Me podéis simplificar, por ejemplo, esta n con esta n. Podéis quitar esta n con esta de aquí. Ah, bueno, esto estaba al cuadrado, ¿no? Cuidado entonces, un segundito. Esta estaba al cuadrado. Voy a ponerla bien. Podéis simplificar, pero dejar una n. Quitáis esa n con ese cuadrado, entonces tenéis que dejar aquí una n, claro, porque estaba al cuadrado. Entonces me quitáis esta n con este cuadrado, ¿vale? Y luego también me podéis quitar este 2 con este 2. Este 2 con este 2, y entonces al final lo que nos quedaría sería simplemente 4 menos pi partido de pi por n y que multiplica el teta cuadrado. Entonces nos quedaría en este caso, nos quedaría 4 menos pi partido de pi por n y por teta cuadrado. Ponerlo aquí para que lo veáis bien. Nos quedaría 4 menos pi, abajo quedaría dividiendo teta por n y multiplicaría el teta cuadrado, claro. Y aquí tenéis ya la varianza del estimador, que ahora tomaremos el límite para ver si tiende a 0 o no tiende a 0. ¿Vale? Esto es la varianza del estimador. Y ya voy a tomar el límite a ver si tiende a 0 o no tiende a 0. Venga, pues voy a tomar ya el límite. Tomo el límite cuando n tiende a infinito de la varianza del estimador, del teta estrella. Es tomar el límite cuando n tiende a infinito y la varianza del estimador, pues es esta fórmula, ¿vale? Es 4 menos pi, partido pi por n y por teta cuadrado.
¿Vale? Lo ponemos ahí. ¿Y alguien me podría decir si eso tiende a cero o no tiende a cero cuando la n tiende a infinito? ¿Qué os parece? ¿Tiende a cero o no tiende a cero? Sí. Fijaros, claro, si esta n tiende a infinito, todo lo demás que hay aquí es constante. Entonces, cualquier número partido por infinito, ¿qué te va a quedar? Pues te va a quedar cero. Claro, como la n está dividiendo, si la n tiende a infinito, esta expresión va a tender a cero, claro. Entonces se ve claramente que sí, que ese límite vale cero. ¿Por qué? Pues porque la n la tenéis en el denominador, la tenéis abajo dividiendo. Entonces, claro, si tú la n la tienes a infinito, un número partido por infinito te queda cero. Entonces, este estimador cumple la segunda condición. ¿Vale? Entonces, ya hemos comprobado que este estimador cumple la segunda condición. Entonces, el estimador sí que estaría cumpliendo la segunda condición. Porque la varianza tiende a cero cuando la n tiende a infinito. Que es la segunda. ¿Y cuál sería la conclusión final? ¿El estimador qué le pasa? ¿Es consistente o no es consistente? ¿Ha cumplido las dos condiciones? Sí, pues si ha cumplido las dos condiciones, este estimador sería consistente. Tú me tienes que poner, conclusión ya final, me tenéis que poner que el estimador es consistente. Ha cumplido las dos condiciones para ser consistente. Ha cumplido las dos condiciones para ser consistente. Al cumplir las dos condiciones, pues el estimador sería consistente. No te da ningún problema. Y ya sabéis que os dije en su día que a mí siempre me gusta que la gente me ponga que el estimador es consistente porque el estimador converge en probabilidad al parámetro desconocido. Porque con esto lo que se demuestra es un estimador existente, has demostrado que el estimador converge en probabilidad al parámetro desconocido. Entonces, por favor, quiero que la gente me lo ponga ahí. Quiero que la gente me ponga que el estimador es consistente porque el estimador converge en probabilidad, porque el estimador converge en probabilidad, porque el estimador converge en probabilidad al parámetro desconocido. Me tenéis que poner que el estimador es consistente porque el estimador converge en probabilidad al parámetro desconocido. ¿Vale? El estimador es consistente porque el estimador converge en probabilidad al parámetro desconocido. Esto, por favor, es muy importante, ¿eh? Un estimador, cuando demuestras que es consistente, que ha cumplido estas dos condiciones, estás demostrando eso, que el estimador converge en probabilidad al parámetro desconocido. Y entonces siempre es conveniente que la gente lo ponga porque hay profesores que lo valoran que se lo pongas, ¿vale? Que no pongáis solamente es consistente, no. Es consistente porque el estimador ha demostrado que converge en probabilidad al parámetro desconocido. Hacer es un ejercicio bastante completo que ha tenido muchísimas cosas de este tema. Ha tenido estimar por máxima verosimilitud, ha tenido estimar por el método de los momentos y luego comprobar la propiedad de la existencia, que además dentro de la consistencia también está la propiedad de la insesgadez, porque esto que hemos hecho aquí es ver la insesgadez, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Y además fijaos que este ejercicio es muy interesante porque el estimador lo hemos sacado nosotros por el método de los momentos y por el método de máxima verosimilitud. Y te han preguntado por el método de los momentos que compruebes las propiedades de ese estimador. Claro, la gente que no llega a este estimador, que no saca esta fórmula, luego no puede comprobar las propiedades, que es el problema que tiene este ejercicio cuando lo preguntan de esta forma. Que claro, si por los métodos de estimación no sacas el estimador, en este caso, por ejemplo,
la gente no saca el estimador por el método de los momentos, luego no puede comprobar la propiedad de la consistencia porque no tendría el estimador. ¿De acuerdo? Y luego también, otra cosa también importante, que no sé si la gente se ha dado cuenta, que al estimar por máxima verosimilitud, ha salido un estimador, ¿lo veis? Ha salido un estimador que no coincide con el método de los momentos. Son dos métodos de estimación que no tienen por qué dar el mismo resultado, aunque muchas veces dan el mismo resultado, pero hay veces que no. Y, por ejemplo, este ejercicio, el primer apartado y el segundo apartado no coinciden. El estimador máximo verosímil no coincide con el del método de los momentos. Claro, son dos métodos distintos que hacen cosas diferentes para estimar un parámetro desconocido. Entonces no tienen por qué quedar el mismo resultado, no tiene por qué quedar el mismo estimador. ¿Que muchas veces queda lo mismo? Sí, pero por ejemplo en este ejercicio no queda lo mismo. Han quedado dos estimadores diferentes. ¿Todo el mundo lo entiende bien seguro? Muy bien. Bueno, pues ya estaría el ejercicio. Ya tendríamos el ejercicio resuelto y ya por lo tanto tendríamos hecho este ejercicio completo, que es un ejercicio muy completo de estimar por el método de máxima verosimilitud, estimar por el método de los momentos y luego comprobar que el estimador por el método de los momentos cumple la propiedad de la consistencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, por favor? ¿Algo que la gente no haya entendido sobre este ejercicio? ¿Todo el mundo lo ha entendido bien seguro? Vale, venga, pues entonces esto ya estaría. Bueno, y vamos a ver... Tenemos un cuartito de hora. Vamos a hacer algún un ejercicio que sea cortico, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo... Un ejercicio... Os lo voy a dictar yo, ¿vale? Que sea corto, que nos dé tiempo ahora en lo que nos queda de clase. Vale. Dice lo siguiente. Dice, tenemos una población sí, el churrillo. Tenemos una población sí. Ponéis el churrillo. Que se distribuye como binomial 8pi. Tenemos una población sí que se distribuye como binomial 8pi. Y se extrae una muestra aleatoria simple, como siempre, x mayúscula, x1, x2, hasta xn. Y se extrae una muestra aleatoria simple, x mayúscula, x1, x2, hasta xn. Y nos dice, para estimar el parámetro pi, ese parámetro desconocido que tenéis ahí, para estimar el parámetro pi, se utiliza el siguiente estimador. Para estimar el parámetro pi se utiliza el siguiente estimador. Y te proponen este estimador. El pi con sombrerito es el sumatorio desde igual 1 hasta n de xi partido 8 por n. ¿Vale? Y nos dice comprobar que dicho estimador es insesgado. Comprobar que dicho estimador es insesgado. Y calcular la varianza de dicho estimador. Comprobar que dicho estimador es insesgado y calcular la varianza de dicho estimador. ¿Vale? Muy bien. Venga, pues entonces vamos a ver primero la insesgadez, la propiedad de la insesgadez.